Otro tipo de control es el denominado control selectivo. Básicamente consiste en seleccionar lo que se va a controlar. ¿Cómo así? Imagina que tiene un proceso en donde hay más de una variable a controlar. No es lo mismo que el anterior, ¿eh? En el anterior había una sola variable a controlar, perdón, había otras variables que son importantes, pero que no son variables de control, pero son importantes que estén dentro de un determinado rango. Aquí tengo varias variables o varios puntos dentro del proceso que son importantes mantenerlos controlados, pero no necesariamente a la vez. Es como que, por ejemplo, si todas esas fuesen temperaturas, vamos a suponer que su proceso estuviese formado por varios reactores y usted quiere controlar la temperatura de todos esos reactores. Entonces cada uno de esos Y vendría a ser la temperatura del reactor 1, del reactor 2, del reactor 3, del reactor 4. ¿Ok? Y esos reactores pueden estar en serie, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es instalar sensores para cada uno de esas variables que consideramos nosotros importantes. Pero solamente una de ellas es la que va a enviar su información al controlador. Solo una de ellas. Aquella que se distorsione o que se salga de ciertos valores preestablecidos, cierto rango preestablecido. Esa información de ese único sensor es el que luego se utiliza para controlar el elemento final de control. Vamos a poner que este es un reactor que tiene lechos empacados con catalizador. Y bueno, el reactor se alimenta con el reactante y van pasando por estas camas o estos lechos empacados, ¿no? Aquí hay un control de flujo, seguramente de algún reactante, pero también es importante la temperatura dentro del reactor. Entonces, la temperatura se puede medir a la salida del lecho empacado. Y como tengo 4 regiones, entonces yo podría implementar un control de este tipo, donde pongo un sensor a la salida de cada una de estos lechos empacados con catalizador, y ahí es donde mido la temperatura. Tal vez porque puede ser que tenga una reacción exotérmica o una reacción endotérmica, qué sé yo. Entonces mido la temperatura a la salida de estos lechos, pero solamente utilizo una de ellas. Eso va a depender de la lógica que usted haya programado en su sistema de control. Por ejemplo, puede ser, solamente voy a controlar aquella temperatura, suponiendo que sea una reacción exotérmica, ¿ya? Aquella temperatura que esté por encima de un rango preestablecido. Es decir, la temperatura dentro del reactor puede estar dentro de un rango, no hay problema. No es que esté en un valor fijo, pero no debe superar cierta temperatura, porque eso va a dañar al proceso, al catalizador y todo lo demás. Si una de esas, si en alguna de esas regiones la temperatura supera ese límite, entonces esa señal de ese sensor es la que entra, en este caso, al control esclavo, ¿no? Es un control en cascada. Y se utiliza esa señal para empezar a regular esa temperatura. Entonces aquí se selecciona la señal del sensor según un criterio que usted previamente ha establecido. En este caso, que supere una temperatura máxima. Entonces, este control selectivo eh, no es igual que el control de restricción. Si usted se observa, en el control de restricción, cada una de las variables que se está midiendo tiene su propio sistema de control, su propio sensor, su propio set point, su propio controlador. Cada uno de estos lazos de control van sobre el mismo elemento final y solamente aquí se está restringiendo qué señal de qué controlador se va a utilizar. Es diferente a esto. Aquí hay un solo controlador. Aquí lo que se restringe es la señal del sensor. Se controla solamente una de esas variables.